Plaza Podcast. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha quedado en libertad tras 14 años de saga judicial y después de formalizar en las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense, un acuerdo por el que se declaró culpable de espionaje a cambio de poder regresar a su natal Australia. Tras quedar oficialmente en libertad, Assange apareció brevemente ante las decenas de cámaras de televisión que le aguardaban fuera del Tribunal Federal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte. Dentro de la corte, Assange se declaró culpable de un único cargo penal por conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de Estados Unidos y, a cambio, la jueza Ramona Villagómez dictó una sentencia que le ha permitido regresar a Australia como un hombre libre. Hoy, en Plaza al Día, Julian Assange. ¿Qué hay detrás de su puesta en libertad? Saludamos a Aitor Martínez, es uno de los abogados de Julian Assange. Señor Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, es un placer. Decía yo también en la introducción que Assange ha sido estos días noticia por su puesta en libertad, pero, señor Martínez, vamos a recordar su caso por si alguien anda todavía un poco despistado. ¿Quién es Julian Assange y por qué estaba en la cárcel, señor Martínez? Bueno, en primer lugar, habría que resaltar que Julian Assange es probablemente el periodista más laureado de la historia y un icono de la libertad de prensa del siglo XXI. Julian Assange estableció una agencia de noticias denominada Wikileaks que contaba con una innovación tecnológica. Esa innovación tecnológica consistía en un cortafuegos informático que permitía que cualquier whistleblower, traducido al español como denunciante, alertador, es decir, una persona que tuviera acceso a una información que acreditaba la comisión de delitos o actos de corrupción, pudiera enviar esa información a la agencia de noticias sin que nadie supiera quién era ese whistleblower, es decir, garantizando su anonimato. Ni siquiera la propia agencia Wikileaks podría saber quién era, y gracias a esta innovación tecnológica, Wikileaks recibió paquetes de información muy importantes, con publicaciones muy impactantes sobre corrupción política en Islandia, corrupción bancaria en Suiza, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, delitos medioambientales en Costa de Marfil, censura a Internet en China, y también recibió información muy sensible sobre los denominados Iraq War Logs, Afghan War Diaries y Cablegate, que básicamente reflejaban la comisión de crímenes de guerra por parte del ejército norteamericano en las guerras de Irak y de Afganistán, así como prácticas negativas en el marco de la diplomacia norteamericana en terceros estados. Y solo Estados Unidos fue la única jurisdicción que desató una causa judicial sin precedentes contra este periodista, ya que terminó acusándole de 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcaban bajo la ley de espionaje, es decir, Estados Unidos trataba de asimilar la labor de periodismo a la labor de espía. Pero él, por ejemplo, cuando decidió publicar esta información, ¿sabía un poco el peligro que se exponía o pensaba que no iba a repercutir como finalmente ha sido y que podía llevarle camino a la cárcel? Pues los paquetes de información de los Iraq War Logs, los Afghan War Diaries y el Cablegate fueron paquetes muy impactantes a nivel internacional. Estoy seguro que todos recordaremos, por ejemplo, aquel helicóptero Apache que sobrevolando un barrio de Bagdad comenzó a disparar indiscriminadamente contra civiles desarmados, incluso 2 periodistas de Reuters a los que asesinaron. E incluso después un padre que iba al colegio a llevar a los niños fue tiroteado igualmente, matando al padre y dejando gravemente heridos a los niños. El impacto fue mundial de esa información. Ahora bien, Estados Unidos era un país que tenía reconocida de manera sacralizada la libertad de prensa. Pensemos en casos paradigmáticos como el Watergate, donde periodistas de Washington Post publicaron esa información e incluso recibieron el premio Pulitzer, o el caso de los papeles del Pentágono, que hay ahora incluso una película protagonizada por Tom Hanks.
donde son los periodistas de The Washington Post los que publican información clasificada del Departamento de Defensa sobre la guerra de Vietnam, que acreditaba que el gobierno norteamericano estaba mintiendo a la ciudadanía sobre el desarrollo de ese conflicto bélico, y jamás fueron procesados. Por lo tanto, no cabía esperar una reacción tan virulenta por parte de Estados Unidos. Sin embargo, se dispuso una acción penal que, insisto, no registra precedente porque trataba de asimilar la labor del periodismo a la labor de espionaje. Y además, con un matiz, y es que esa acción penal era marcadamente selectiva, ya que se dirigía única y exclusivamente contra Julian Assange. Esas publicaciones a las que he hecho referencia, de los IRA War Logs, los Afghan War Diaries y el Cablegate, se hicieron por Wikileaks en coordinación con los principales medios de comunicación del mundo, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País. Sin embargo, la acción penal se dirigió solo contra Julian Assange. ¿Por qué? Porque era el eslabón más débil de esa cadena y al final esa causa judicial era un mensaje para el resto de periodistas del mundo de lo que no debían hacer en el futuro. Se pone ahora fin, ya hemos dicho que ya está en Australia, en su Australia natal, se pone fin, como digo, a un larguísimo proceso de casi 14 años que empezó en 2010. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora para que se haya conseguido llegar a un acuerdo para su puesta en libertad tras tantos años? ¿Por qué ahora? Bueno, en primer lugar, el proceso extradicional en Reino Unido discurría ya por una de las últimas instancias donde las autoridades británicas habían solicitado a Estados Unidos que acreditara que si Julian Assange era entregado, le asistiría en territorio norteamericano la primera enmienda de la Constitución norteamericana. La primera enmienda es la que recoge la libertad de prensa. Sin embargo, Estados Unidos no pudo dar garantías de que se le reconocería la primera enmienda, ya que hay jurisprudencia en Estados Unidos relativa a que la primera enmienda no ampara, protege y tutela los derechos de los extranjeros y, por lo tanto, podría enfrentar un proceso judicial donde pudiera ser considerado un espía. A ello hay que sumarle la enorme presión de la comunidad internacional en los últimos meses. Yo creo que no queda ni un rincón del mundo donde no haya surgido un movimiento Free Assange, a lo que se une que toda la estructura internacional de protección de derechos humanos, en el marco, por ejemplo, de Naciones Unidas, se había pronunciado contra esa extradición. Las principales ONGs del mundo tenían campañas abiertas, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, mandatarios internacionales se dirigían recurrentemente al presidente Joe Biden para que terminara esta causa, como por ejemplo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o el presidente de Brasil, Lula da Silva. Por lo tanto, ya la presión era insostenible y eso ha forzado a Estados Unidos a que finalmente, para parar, como bien ha dicho, un caso de casi 14 años de duración, que en sí mismo ha sido ya una condena enorme, brutal e injusta para Julian Assange, para poder por fin parar esta causa judicial, ¿no? ¿Y qué, señor Martínez, qué tiene ahora por delante Assange? Sabemos que ya está en Australia, no ha hecho declaraciones, tampoco ha hecho ninguna rueda de prensa. Imagino que usted habrá podido hablar con él, pero ¿qué tiene ahora por delante? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Tiene alguna causa pendiente aquí en España? ¿En qué situación se encuentra realmente? Sí, yo hablo con él asiduamente y por supuesto también hablé con él en el momento en que salió de prisión, pero no fue un momento para disquisiciones jurídicas ni tampoco sobre su futuro, era más bien una conversación humana de una persona que por fin circula libremente después de 14 años de privación de libertad en una y otra fórmula, primero con una prisión provisional en diciembre de 2010, después con un arresto domiciliario mediante una tobillera telemática, una tobillera electrónica, después, hay que recordar, por casi 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, un minúsculo piso de poco más de 100 metros cuadrados, sin acceso al aire fresco, sin acceso a la luz solar, lo que le ha conllevado un daño a su salud física y mental enorme. Es más, Naciones Unidas consideró su situación dentro de la embajada como de detención arbitraria. Y ya por último, 5 años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Reino Unido, que es conocida además como la Guantánamo británica por su durísimo régimen penitenciario. En relación a qué va a hacer ahora Julian Assange, me imagino que lo primero que va a hacer es recuperar el tiempo perdido con su familia. Hay que recordar que tiene 2 hijos muy pequeños, con los que ha tenido además una interlocución muy limitada precisamente por el régimen penitenciario tan duro de Belmarsh.
y me imagino que él será el que comunique qué va a hacer con su futuro profesional. A mí personalmente me parecería lógico y legítimo que siguiera ejerciendo el periodismo, ya que es indiscutiblemente un icono del periodismo y de la libertad de prensa del siglo XXI, e incluso el periodista más laureado de todos los tiempos, nominado recurrentemente cada año al Premio Nobel de la Paz, con lo cual tendría sentido que evidentemente continuara ejerciendo el periodismo, pero debe ser algo que comunique él y una decisión absolutamente personal. Se declaró recientemente culpable de un único cargo penal por conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de Estados Unidos, y a cambio la jueza ha dictado esa sentencia que le ha permitido, como estamos contando, regresar a Australia como un hombre libre. Pero le decía yo también anteriormente que había una denuncia contra la empresa española de seguridad que trabajaba en la Embajada de Ecuador en Londres, a la que acusan de supuesto espionaje. ¿En qué punto se encuentra esa denuncia? Sí, efectivamente, aquí tenemos una causa penal en la que, de hecho, yo represento a Julian Assange y al expresidente Rafael Correa contra la empresa española que proveía seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres. Su dueño fue detenido, la empresa fue allanada, se practicó una entrada de registro aquí en la empresa ordenada por la Audiencia Nacional, y en el domicilio del dueño de la empresa se incautó un enorme volumen de material. Ha trascendido en la prensa el material que se encontraron en esas entradas y registros, y se encuentra sometida a investigación, y presuntamente esta empresa y su dueño habrían sido cooptados por la CIA durante el tiempo que proveían seguridad a la Embajada de Ecuador en Londres para presuntamente haber estado entregando información relativa a micrófonos ocultos dentro de la embajada, a grabaciones de las cámaras, copias de documentos, etcétera. Se encuentra ahora mismo sometido a fase de investigación y vamos a seguir, evidentemente, impulsando esa causa. Desgraciadamente, esa causa no cuenta con la colaboración de Estados Unidos, que se han pedido la toma de declaración de personas presuntamente vinculadas a los hechos allí, que se identifiquen los titulares de las IPs que presuntamente entraban a recolectar la información en el servidor dentro de la empresa donde se depositaba esa información, pero desgraciadamente la justicia española no encuentra cooperación por parte de la justicia norteamericana, aun cuando el propio ex jefe de contrainteligencia de Estados Unidos ha reconocido públicamente la existencia de esa operación e incluso se vanagloria de ella, ¿no? Bueno, ¿cree que ahora con la puesta en libertad de Assange esto puede cambiar? ¿Pueden, no sé, cambiar esas posturas y llegar a tener esa colaboración de Estados Unidos? No creo que Estados Unidos quiera revelar sus cartas en torno a todo lo que hizo, todas las operaciones que desplegó en relación a Julian Assange. Hay que tener en cuenta que entre esas operaciones, y esto ha sido confesado por agentes y exagentes de inteligencia e incluso por el ex jefe de contrainteligencia William Evanina, ha sido confesado en Estados Unidos, dentro de este elenco de intromisiones en la vida de Julian Assange, en la vida de su equipo legal, que las hemos sufrido todos por parte de la inteligencia norteamericana, también se planeó el asesinato de Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. E incluso ese plan llegó a salir de Langley, de la sede de la CIA, y se presentó a la Casa Blanca. Y cito literalmente lo que estas fuentes han reportado: el plan se paró porque juristas de la Casa Blanca afirmaron Londres no es Kabul. De hecho, por ejemplo, uno de los planes para que Julian Assange pudiera salir de la embajada fue el de que accediera a la nacionalidad ecuatoriana después de haber residido bajo jurisdicción ecuatoriana en la embajada por más de 5 años y ser nombrado agente diplomático en un tercer país para que pudiera salir con un pasaporte diplomático y gozar así de inmunidad e inviolabilidad. El mismo día que fuimos a llevarle el pasaporte diplomático a la embajada, nuestro despacho aquí en Madrid fue asaltado por personas enmascaradas que no tocaron nada, no se llevaron dinero y simplemente estuvieron buscando el servidor y documentos. Por lo tanto, todos hemos sufrido la presión de la CIA y yo no creo que a día de hoy quieran revelar sus cartas y exhibir el volumen de tropelías que han llegado a hacer en este caso, ¿no? Como decimos, Assange es ya una persona libre, pero ¿qué implicaciones tendrá en la jurisprudencia estadounidense la resolución de su caso? Si las puede tener. Pues no solo la resolución de su caso, sino el propio caso en sí. Esta causa es una causa que jamás debió haberse activado, ya que Julian Assange es periodista y lo que hizo fue el ejercicio legítimo del periodismo, que es recibir información de fuentes legítimas, acreditar la veracidad de esa información
y siendo de interés público y además en este caso acreditando la comisión de gravísimos crímenes de guerra, proceder a su publicación. Para Estados Unidos eso es espionaje y supone un gravísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo, ya que las democracias pivotan sobre la libertad de prensa. Nosotros, los ciudadanos, estamos asistidos por un derecho nuclear en la democracia, que es el derecho de acceso a la información. Nuestros gobernantes rinden cuentas ante nosotros y quien fiscaliza el ejercicio del poder es la prensa, para desnudar al poder, rascar, hurgar en el poder y exhibirnos a los ciudadanos la corrupción o los delitos que se puedan cometer desde el poder. Si se consigue silenciar a la prensa con medidas como la que ha sufrido Julian Assange, las democracias fenecen y los ciudadanos dejamos de tener acceso legítimo a la información de nuestros gobernantes. Y lo que pretende Estados Unidos con este precedente es erigir el velo de la seguridad nacional para considerar espía a todo aquel que publique la comisión de sus crímenes. Y la seguridad nacional no está para esconder crímenes de guerra. Es decir, ese helicóptero Apache que sobrevolaba el barrio de Bagdad y como si estuvieran jugando un videojuego disparan contra civiles, no puede ser ocultado por Estados Unidos detrás del argumento de la seguridad nacional, con la amenaza de procesar bajo espionaje a cualquier periodista que lo revele. Y es un peligrosísimo precedente para la libertad en el mundo, sin ningún género de dudas. Por último, decía yo en la introducción, poníamos también como titular qué hay detrás de su puesta en libertad. Entiendo que, lógicamente, llegar a esta situación no se gesta ni en un día, ni en 2, ni en 3. Assange se ha declarado culpable y ha salido en libertad. ¿Cómo se ha gestado esto? Acercamientos y posibilidad de cerrar esta causa han existido siempre, desde el comienzo. Hay que tener en cuenta también que, como se ha reportado ampliamente en Estados Unidos, durante la administración Obama no se formularon cargos contra Julian Assange y han reconocido autoridades de aquella administración que no lo hicieron porque indiscutiblemente habría chocado con la primera enmienda, es decir, con el derecho a la libertad de prensa. Era legítimo publicar esa información. Posteriormente, la administración Trump, una administración que, como todos sabemos, fue muy agresiva con la prensa, formuló esos 18 cargos, insisto, 17 de los cuales bajo la ley de espionaje, una ley anacrónica de 1917 de Estados Unidos que se aprobó en el marco de la Primera Guerra Mundial para perseguir espías en territorio norteamericano y que jamás se había aplicado contra un periodista. Y la actual administración de Joe Biden es la que hereda este problema y la que hereda una causa que indiscutiblemente afeaba la imagen de Estados Unidos ante el mundo. De toda la cantidad de acercamientos que ha habido, efectivamente, recientemente la diplomacia australiana también se activó y el hecho de que existiera una enorme presión internacional en estos meses, además unido a que Estados Unidos era previsible que perdiera la extradición por no poder dar garantías relativas a la primera enmienda a la justicia británica, ha conllevado que la única salida para Estados Unidos haya sido este acuerdo en el que, insisto, Julian Assange se declara culpable de un solo cargo que se conmuta con la pena ya servida en régimen de prisión provisional en Reino Unido, pero cualquiera puede leer ese acuerdo, ha circulado ya por Internet y por las redes sociales, y los hechos que se describen, recibir información de una fuente gubernamental y proceder a su publicación, máxime, insisto, cuando acreditaba crímenes de guerra, esos hechos, si son considerados espionaje en Estados Unidos, el problema no es de Julian Assange. El problema es que la sociedad norteamericana tiene que tener un enorme debate interno en torno a la ley de espionaje y en torno a la primera enmienda y la libertad de prensa. Pues Aitor Martínez, abogado de Julian Assange, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el contenido de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar a través de todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, en las diferentes plataformas de podcast. Por último, ya saben que también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales.
Plaza Podcast.